Distinguidos y distinguidas maestras y maestros, sean bienvenidos a la tercera videocápsula de esta unidad 3 que lleva por nombre la estructura como dimensión de los centros escolares. Aquí abordaremos dos grandes principios en torno a lo que se articula la estructura de una organización, como es la diferenciación e integración, siendo consciente de los múltiples aspectos interrelacionados que constan. Bueno, cuando nosotros hablamos de cierta estructura organizativa, encontramos noción, aunque la realidad de un contexto de un centro escolar va más allá de su tipificación como organización formal, ya que esta es una categoría que continúa siendo empleada para su definición. Reconociendo su carácter parcial, pues bien, conviene comenzar resaltando que lo que habitualmente su carácter parcial se entiende por una estructura y que constituye una dimensión fundamental y decisiva de la escuela que es considerada como organización formal. Pero esta es una noción que, como otras muchas de las que aquí se consideran, resultan altamente comprensiva y compleja. Pese a lo que inicialmente se pudiera suponer porque las connotaciones que se suelen atribuir, no es fácil asignarle un contenido semántico o delimitado con plena nitidez y tiene cierta cabida para poder llevar a cabo múltiples elementos y aspectos notables que lo van a diferenciar. La noción de una estructura no es aplicada exclusivamente en cierta organización, sino también a otros muchos objetos y entidades. Un ejemplo, el cuerpo humano, para hacer referencia en general a las relaciones que se establecen entre las partes de un todo. De aquí cabe corregir que las relaciones entre una serie de elementos son las que definen una estructura, incluida la estructura de una organización. Los elementos entre los que establecen relaciones comienzan ya a singularizar la estructura de una organización, pues entre ellas hay que contar, ¿sí? Hay que contar no solo con los elementos físicos, aspectos, tiempos, instalaciones, materiales, sino también con los elementos sociales, personas, las posiciones que ocupan en la organización y las unidades o grupos a los que pertenecen. Pero lo que acaba resultando decisivo para singularizar una estructura organizativa es el tipo de relaciones que establecen entre tales elementos. Aunque tal orden que se pueda mencionar mediante lo general y se pueda determinar ciertos aspectos a lo que particularmente concierne en cuanto a una estructura y que se puedan caracterizar, son los recursos humanos y materiales y sobre todo una actividad. Así, la estructura organizativa puede ser concebida de tres maneras: como el orden que adoptan los recursos de la organización, particularmente sus recursos humanos. Por ejemplo, se sostiene que una estructura deliberada es empleada para coordinar y dirigir grupos y departamentos separados. Otra estructura que puede concebir es como el orden que adopta la acción que acaece en ella y proporciona definición de una buena estructura.
No olvidemos entonces que la estructura de la organización puede definirse simplemente como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. Entonces, como el orden que adopta a ambos que se considera conjuntamente y que también lleva una estructura básica, que la organización sería la asignación de recursos materiales y humanos a las tareas que es preciso hacer, así como su coordinación, mientras que se considera que una estructura organizativa constituye una representación de la acción que corresponde a realizar a los miembros de la organización, en este caso los recursos humanos, y las relaciones que se establecen entre ellos. No olvidemos entonces que dentro de esta estructura como dimensión de los centros escolares vamos a encontrar la diferenciación e integración. Cuando hablamos nosotros de estos temas, el principal fenómeno de diferenciación que tiene lugar en el seno de una organización es aquel que afecta a las tareas emprendidas en ella. Consiste básicamente en una distribución y asignación de tales tareas y como consecuencia del mismo y de los miembros de una organización. Pero la diferenciación también tiene una técnica y es complementada con aquella que se opera en el poder, en este caso, una autoridad, ya que consiste básicamente en su distribución y asignación dentro de las organizaciones, normalmente de forma desigual, pero que implica relaciones mediante una subordinación. Así también entonces no podemos pasar de un tema que no se mencione lo que es la división del trabajo, ya que conduce cierta especialización y en un primer sentido se puede realizar y hacer diferencias y que sobre todo lleve ciertos conocimientos que estén determinados y sobre todo también esas habilidades en quienes hay que llevarlas a cabo. Bueno, estimados maestros y maestras, esto es lo que concierne dentro de esta temática de la unidad 3. Nos vemos en la siguiente videocápsula. Muchas gracias.